Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. Como les decía cuando anunciaba su presencia en el programa de hoy, Gerardo viene diciendo lo inesperado en el Consejo Deliberante. Muy buenos días, Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriela? Muy buenos días también para tu audiencia. No sé si querés que empecemos por salvar un detalle que fue que yo decidí citar en el informe sobre la revocatoria lo que vos habías dicho en el Consejo, porque me parecía que eso era lo que abrió el fuego para hablar sobre el tema. Y no hicimos la consulta como a los demás referentes políticos, entonces quedaron ahí cosas por decir en una de esas, Gerardo. ¿Querés que empecemos por ahí? Sí, no hay problema. Sí, hubo ahí un desentendido porque nunca me llegó el mensaje, sí. La invitación. Pero, claro, no sé. Bien, pero, esta es la oportunidad. El programa. Sí, escuché el programa, escuché la opinión de los concejales y bueno, está bueno aclarar eso porque si no quedaba como que yo no había querido participar y bueno, mi opinión sobre la revocatoria primero me parece que es inviable. Siento que está lejos del interés del ciudadano común de llevarla a cabo por desconocimiento, por desinformación. No me parece un proceso justo, sí democrático, pero no justo. O sea, manifestarse a favor solamente el 10% de un padrón no lo hace equivalente o no lo pone a la misma altura de la cantidad o el porcentaje que necesita para ganar una elección. Entonces ahí hay un punto que eso debería verse. Pero si procede y se obtiene el aval de la justicia y se encamina, no deja de ser también un instrumento democrático, actualizado no, injusto no, eso es la opinión de cada uno, y un poco en dudas por quiénes son los que están promoviendo, digamos, quiénes están a favor de esto desde el momento cero, ¿no? Eso no está claro, sinceramente no está claro, no creo que el señor Dalmazo esté solo frente a esto, a pesar de hablar de eso, de asesoramiento. Estas cosas no son normales, digamos, y no suceden como están sucediendo acá. Los motivos pueden estar justificados en parte o no, para mí no, o sea, hay mucha falencia, que en eso sí podemos estar de acuerdo en cómo se vienen brindando los servicios o la gestión por parte de la municipalidad, que coincidimos todo que es desastrosa, pero una cosa no quita la otra, digamos, y bueno, creo que hay que ser bien claros en esto, ¿no? El tiempo que puede llevar también un proceso de esta naturaleza y el mientras tanto que se hace me parece también una cuestión muy importante a considerar. O sea, no sería un proceso menor de un año, mínimo 6 meses. ¿Qué haces en ese interín? ¿Cómo gestionar? ¿Cómo queda la gobernabilidad garantizada en un escenario de esa naturaleza? La verdad que es inimaginable, impensado. Bien. Así que, bueno, se han mezclado algunas cosas también, o sea, Dalmazo también ha mandado mensajes a distintos grupos, o hay alguien que se ha encargado de difamarlo con datos erróneos de mi carrera política, que si soy afiliado, que si no soy radical, que si estoy con el PRO, que si... La verdad que responder a palabras necias, oídos sordos, pero son datos absolutamente erróneos y para los pocos que entienden o están empapados en política, saben, los conocen perfectamente, así que yo empezaría por ahí. Si está dispuesto a difundir o a enfrentar o a visibilizar algo que él cree, que lo haga convenientemente y que lo haga bien informado, ¿no? Me parece que esa sería la base. Bien, Gerardo, esto va a decir que nosotros le preguntamos detalladamente durante la entrevista a Dalmazo cuáles eran las alianzas, digamos, que tenía sobre esto, y él insistió en negarlas a todos. Pero bueno, al margen de eso,
Esto va en línea con lo que dijiste ayer en el Consejo Deliberante, en el momento en el que se trataba el horario, la modificación del horario de las sesiones, que es un larguísimo reclamo. Ayer publicamos una nota en la que recordábamos el periplo de los horarios del Consejo Deliberante. Históricamente fueron a la tarde, en el momento en que comenzó la pandemia, entonces pasaron a ser a la mañana online. Cuando se recuperó la presencialidad, se mantuvo el horario de la mañana, y te diría que fue por una concejala en particular que tenía inconveniente con sus hijos, que ya había organizado así sus horarios, y quedó a la mañana, aun cuando los vecinos piden, cuando las comisiones vecinales presentaron un pedido formal, y ayer se decidió nuevamente mantener el horario a la mañana de las sesiones. Los argumentos son los mismos de este oficialismo que del anterior, que es, bueno, los vecinos no pueden opinar, entonces, como para que no pueden hablar, entonces garantizamos que se hagan a la tarde aquellas reuniones en las que sí pueden hablar. Pero en ese momento, vos, entre tus argumentos, dijiste: hay gente que viene mandada a molestar, a cortar, a interrumpir, y esto es una tarea que es nuestra, es de los legisladores, somos nosotros los responsables de lo que se haga acá, y lo importante es que ese trabajo se garantice. Fue extraño escuchar exactamente eso. ¿Querés dar más detalles de lo que decías cuando decías que hay personas que van mandadas? Sí, también hice referencia a tener ya 5 años de experiencia en el Consejo, y hay un hecho que yo no sé si tú lo recuerdas. En el mandato anterior, exactamente no sé el año, pero una vez en una sesión o comisión, cuando Daniel Salivi era intendente, bueno, irrumpieron en el Consejo, había ya personas adentro, todas de un mismo barrio, que eran del Perchel. No voy a dar nombres, por supuesto, hay una causa, hubo una denuncia, y a los 2 minutos cayó un auto con 4 o 5 personas también del barrio, manejado por alguien del mismo barrio, y donde se trató de tumbar la sesión o comisión, perdón que no lo recuerdo exactamente, pero tengo la información, lo podemos precisar si es necesario. Y eso terminó en una denuncia por parte de Miguel Ruffini, Martínez Dalque y yo, acá en Villa Allende, y bueno, entiendo que la justicia está trabajando, que se toma su tiempo, pero suceden estas cosas en otra escala a nivel nacional también. Fíjense que las manifestaciones cómo son y por quiénes son motivadas, cómo llega la gente a esas manifestaciones, cómo los hechos de vandalismo, Gerardo, violencia, Gerardo, sí, perdón, porque te pido que precisemos a nuestra ciudad y a la actualidad, porque lo que vos me estás citando es cuando vos eras concejal, pasó este año, pasó todo el periodo anterior, o sea que es mínimo un episodio ocurrido hace 6 años, y yo tampoco puedo precisar en este momento la fecha. ¿Y te parece que esa es la realidad de hoy? ¿Todavía te parece que los vecinos que hoy van al Consejo Deliberante van mandados o van llevados en remis, como lo acabas de describir, de que sucedió hace 6 años? No con esa precisión, no ahora en todas las veces, pero sí cuando se dan los escenarios, digamos, se dan las situaciones para que esto pretenda o crean que va a conseguir no sé qué, y ir a generar violencia, ir a generar discordia, discusión, y que sinceramente no es la forma, y no se llega a buen puerto. Vos fíjate, a ver, lo que pasó en el trámite del presupuesto. Hasta tu marido salió golpeado por un portazo que le pegaron en la cara. No, mi marido no. No, Mi marido no salió golpeado. Intentaron abrir la puerta del costado y él estaba detrás, pero no, o sea, salir golpeado es otra cosa, bueno, ¿no? Gaby, Lo tocaron con Gaby, la puerta en la cabeza.
pero no fue una cosa intencional del vecino que lo hizo, ni muchísimo menos. Entonces, no ha habido episodios... La puerta se quita, perdóname, no. Gaby, porque si no, yo estuve ahí, estaba al lado de tu marido, y fue así, alguien violentamente abrió la puerta, no se percató que estaba ahí Pancho, y le pegaron un portazo en la cara que yo lo sentí golpe, y realmente fue así, yo lo viví y lo hablé con él, y bueno, había un vecino ahí que aparentemente había sido él, pero en realidad no había sido, bueno, después el enfrentamiento con el tema de las bolsas de basura, o sea, llevar bolsas de basura se presta para un montón de cosas que no son o no deberían ser. Y sí hay gente... Gerardo, había 300 vecinos, había 300 vecinos, y estamos hablando de una persona que abrió una puerta que en todo caso que no correspondía entrar por ahí, en una situación que era muy complicada porque la gente estaba afuera y los concejales estaban adentro, una persona que, y eso también se lo pregunté a Dalmaso detalladamente, fue con las bolsas de basura al principio de la sesión y esperó a ver cuál era el momento para ponerlas, no fue una cosa de emoción violenta. No. Hubo premeditación en eso, pero había 300 vecinos ahí. ¿Te parece que la actuación de esos 300, de esas dos personas, que insisto, es una sola, porque el que abrió la puerta indebidamente es un vecino al que hemos visto muchas veces en el Consejo Deliberante y no había tenido nunca antes una actitud tan exasperada? Eso marca la presencia de 300 vecinos que fueron a expresarse. No. Eso debe cerrarle las puertas, eso debe cerrarle las puertas al resto de la ciudadanía, a las sesiones del Consejo. No, pero me gusta decir las cosas como son, Gaby, como yo las veo. Puedo estar equivocado y puedo aceptar tu punto de vista, pero es cierto que hay gente, acá somos muchos y somos pocos y nos conocemos mucho. Nadie puede desconocer que había cuestiones políticas y había gente incitando a que las discusiones no terminaran, y a la violencia misma también. Hubo un montón de cosas. A lo mejor no tenés el mismo análisis o el mismo punto en el que yo en las cosas que yo vi, pero no se puede desconocer la realidad porque nos conocemos. Había gente que no estaba ni interesada ni informada, había gente que no sabía quién era el oficialismo, quién era la oposición. O sea, está bien que la gente participe, pero en el momento justo y de una manera respetuosa, con una vuelta constructiva. Fíjate en lo que derivó todo esto. O sea, perdimos, el Consejo Deliberante perdió a Lucía Rosselli y a Dolores, que yo no tengo ninguna duda, porque eso vino después de la audiencia y Gerardo, después de la misma sesión, que ellos Gerardo, decidieron no pasó del caso. Sí, ¿vos crees que la renuncia de Lucía Rosselli y de Dolores Aramburu es consecuencia de que los vecinos fueron y se expresaron, o es consecuencia de las diferencias que tenían con el oficialismo? Sí, diferencias las tuvo siempre, las peleó siempre y en algunas consiguió ella hacer respetar al Consejo como institución, otro como ella personalmente. Seguramente debe haber habido cuestiones personales entre ellos, diferencias, pero la gota que rebalsó el vaso, la situación que se cortó el último hilito que unía a Dolores y Lucia con Adela fue ese escándalo. Gerardo, yo quiero dejar... Yo tengo entendido que Adela que creía que el presupuesto se había rechazado, o sea... ¿Viste? No sirvió absolutamente de nada. Gerardo, perdón, yo voy a... Sí, perdón, termina. Yo te decía que yo no, mi función en esto no es expresar mi propio punto de vista, sino dar la información que está disponible para nosotros y para los ciudadanos.
y en ningún momento la renuncia de esas dos concejales se nombró ni por parte del oficialismo ni por parte de las mismas concejales que hubiese sido consecuencia de el actuar de los vecinos. Entonces, no es mi punto de vista, es la información de la que está disponible. Gerardo, de todas maneras... Fue la gota que rebalsó el vaso, fue lo que cortó ese escándalo. No fue menor, hubo un montón de discusiones y terminó como terminó, pero lamentablemente fue ese escenario y ese acontecimiento lo que precipitó las decisiones y las renuncias. Ocurrió lo que ocurrió. Aparte, yo a Lucía la conozco, no tanto a Dolores, pero a Lucía la conozco en profundidad de muchos años. Ella está en la política porque yo la invité, la quiero mucho, la aprecio mucho, somos amigos. O sea, no voy a estar diciendo cosas que las haya inventado o no sé qué. O sea, yo he hablado con ella después de la noche, así que conozco perfectamente cuáles son los motivos por el cual ella renunció. Deberías hablar con ella y preguntarle a ver si Condi ella hizo un comunicado, hubo un comunicado del Consejo Deliberante diciendo que era por razones personales, y hubo una carta de ella a el Consejo Deliberante diciendo que había sido por sus diferencias con el Ejecutivo, y decía: en respeto a mis principios y a mis vecinos es que tomo esta decisión. Bien, Gerardo, de todas maneras, es tanto lo que tenemos para hablar que te ruego que pasemos a otro tema. Yo cuando anunciaba que íbamos a estar conversando, decía sin lugar a duda el protagonismo de Felipa este año es desbordante, porque también tuviste una posición inesperada en el tratamiento del presupuesto, donde votaste junto con el oficialismo a favor del presupuesto y de la tarifaria, y a partir de eso hubo publicaciones de la cabeza del espacio por el que vos llegaste, de Hacemos por Córdoba, de Nicolás Martínez Dalque, diciendo que ya no pertenecías al espacio. Yo creo que fuiste sumamente claro en los motivos que diste para votar a favor del presupuesto, y te pediría que los repitas sintéticamente. Sí, de paso, un voto innecesario para los efectos de aprobarlo sí o sí, porque también lo dije en la sesión. Así es. El voto ya estaba aprobado, contaba con 4 votos del oficialismo. Sí. El presupuesto es un instrumento de gestión del Estado. O sea, sin presupuesto y sin tarifaria, el Estado prácticamente se queda sin gestión. La reconducción es inviable en todo sentido, económicamente, ni hablar. Ustedes vieron los costos, lo que significa poder brindar los servicios sobre cada lote en una base, un cálculo que presentó la licenciada que está estrenando el cargo. Y a mí me parecieron válidos del estudio. Hay que ahondar, se han comprometido en enviar esa información al Consejo para ver cómo se llegaron a esos números. La verdad que yo realmente estoy muy preocupado, porque hasta con lo que se ha aprobado no alcanzaría ni siquiera para cubrir los sueldos, porque hay una parte de optimismo que tiene este presupuesto, de que la gente comience a pagar más de lo que se viene pagando en cantidad, digamos, de contribuyentes, ¿no? A eso me refiero, que baje la morosidad, para ser concreto. O sea, ¿cómo vamos a enfrentar las paritarias? Por ejemplo, yo también lo dije. ¿Cómo vamos a enfrentar la negociación con los empleados si se carece de esos recursos, de las actualizaciones? Hay mucho para decir y hay mucho para analizar y mucho para contarte de por qué mi postura es innecesaria a lo mejor, y yo me podría haber ahorrado esta exposición y esta cantidad de pavadas que hablan y de mensajes que están dando vueltos por todos los grupos barriales que alguien se ha encargado de difundir. Y la verdad que no me interesa, digamos, yo en lo personal nunca me voy a referir a nadie, porque o sea, yo ¿qué puedo hablar de Martínez Dal? Que yo hace 8 o 9 meses que no hablo con Martínez Dal, que no sé a qué equipo se refiere, pero yo personalmente no puedo hablar de él porque aprecio su familia,
la conozco, a su hijo, vive a 1,5 cuadras de mi casa, nos vamos a ir encontrando, me parece que fue innecesario, desubicado. Bien, pero malintencionado. nosotros hace bastante más que no hablamos con Martínez Dalque. De hecho, pasamos todo el proceso eleccionario sin poder hablar nosotros con Martínez Dalque, ni los vecinos tampoco, porque tampoco asistió al debate que organizaron los vecinos del kilómetro 16. Pero lo que me interesaba no era en relación a Martínez Dalque, la pregunta no iba sobre él, sino sobre tu conducta, que en un punto, esto ya sucedió, porque cuando fuiste concejal en el periodo anterior, también llegaste por el oficialismo y en el camino se produjo la división y tomaste tu propio camino. ¿Es un poco lo que ha sucedido también ahora? No, la otra vez no fue división a partir de ese famoso proyecto que yo no estuve de acuerdo y que finalmente no se trató, no hubo votación, se mandó para atrás, ¿se acuerdan? Un loteo donde estaba muy flojo de papeles, donde incumplía las normas de codificación, bueno, una serie de cosas que no, eso fue lo que no me gustó a mí, hice conocer mi postura y automáticamente se me empezó a tratar de traidor, o sea, está toda la información y eso está muy clarito cómo fue que sucedió. Yo igualmente en ese momento no me separé del oficialismo, seguimos hablando con Daniel, tratando de compaginar, de acordar, y no se dio, honestamente no se dio. Esta situación la conoce a la perfección Martínez Dalque, porque en aquella oportunidad estuvo de acuerdo. O sea, él cuando me invita o cuando acordamos esta especie de acuerdo electoral para estas elecciones, yo ya no estaba en política y hacía 4 años que habían pasado 4 años en el medio que yo no tenía cargo público, o sea, tenía mi actividad privada. Porque en eso también están desinformando, ¿viste? Es como que dicen algunos que hace 10 años que estoy en política y no es real. Bueno, pero perdón, entre que fuiste concejal, la primera vez y esta segunda, en ese camino sí fuiste candidato a concejal por el PRO, ¿verdad? ¿Lo estoy recordando bien? Claro. Claro, me parece que estaba en la lista con Adela, y Adela, por eso yo ocupó la banca, porque perdimos en el 2019. Claro. Que en la lista estaba Dora Aramburu, Miguel Rufini, o sea, yo fui parte de ese equipo político, digamos, de esa alianza, de ese pseudo Cambiemos que fue junto por Mendiolazo, que no dio su resultado. Después yo tuve diferencias con Adela en el 21, después de terminada la pandemia, y bueno, me alejé, salí de los grupos, no compartía una serie de cosas. Yo di mi apoyo a lo que yo podía a su gestión como concejal. Hubo alguna diferencia, trabajaba mucho con Lucía, pero de casa, no comprometido políticamente ni ninguna clase de ambición, nada, solamente acercarle instrumentos e información y experiencia de los 4 años anteriores que di yo como concejal, de tratar de transmitírselo a ella. Bueno, no prosperó esa relación y se cayó. Ahora Martínez Dalque me conoce desde el momento cero. También él no tiene los años como concejal como yo, pero él sabía cómo soy y que, a ver, en la política es como que hay un pastor y los demás son todas ovejas, y yo, viste, no me siento ni pastor ni oveja. Cuando yo veo que una cosa no me cierra, no me gusta, la hago saber a un procedimiento, a una forma de actuar, a una forma de hacer política, a una manera de utilizar o no ciertas cuestiones para llegar, para satisfacer tu ambición, y yo no estoy de acuerdo con eso. Ya él lo debería haber conocido, ahora está enojado y escribió lo que escribió, pero bueno, más allá, viste, que sea la responsabilidad, que te conteste él. Sí, no, yo, mi pregunta, insisto, no era sobre Martínez Dalque, sino era sobre vos, y habiendo sido testigo de este recorrido que que pasó del oficialismo con Salivi al PRO y después a Hacemos Unidos por Córdoba, pero para quienes hemos visto, es como si hubiese una línea recta que atravesase todos esos otros movimientos.
quienes te hemos visto que tu conducta ha sido coherente con vos mismo. Estuvieses en ese momento en la fuerza en la que estuvieses. Por eso mi pregunta era para que detallásemos esto y de ninguna manera sobre lo que opine Martínez Dalque. Gerardo, queda muchísimo para hablar y va a quedar más seguramente en lo que viene del año. Yo creo que va a ser, por supuesto, un año muy intenso y que casi diría va a ser el primer año de funcionamiento del Consejo Deliberante de esta gestión. El año pasado fue como un precalentar de motores, fue un año donde se aprobaron ordenanzas que van a regir la vida de Mendiolaza por mucho tiempo en cosas muy importantes, pero que parecían sobre todo institucionales, ¿no? Es decir, bueno, reglamentar cómo funciona el asesor letrado, reglamentar cómo se produce el paso de gestión, reglamentar cómo se lleva la documentación. Son cosas que tienen muy poca visibilidad en la cotidiana de la comunidad, pero que hacen a las bases de la organización del funcionamiento de la sociedad. Este año, ¿qué imaginás que viene? Y, una de las razones por las cuales yo aprobé el presupuesto y la tarifaria es para también, digamos, no tienen excusa, o sea, tienen todo, tienen un año de experiencia, muchas cosas que corregir, hay un cambio radical prácticamente en los puntos más importantes, o digamos en las secretarías más importantes de la municipalidad, que eso se tiene que ver reflejado ya inmediatamente, porque lo que se hizo mal se tiene que hacer mejor. Hay mucho trabajo del Consejo en seguir auditando, en seguir controlando. Acá hay un montón de proyectos que entraron que ni siquiera se mencionaba el Consejo, eso logramos cambiarlo. Hay, quieras o no, una oposición seria, también cada uno con sus diferencias, con algunas discusiones y puntos de vista, pero hay una oposición seria, dispuesta a pelear, digamos, y a hacer respetar la institucionalidad y cómo hacer las cosas. Y realmente mi deseo de que esto, sinceramente, salga, que por el bien de los vecinos, sobre todo por el bien de los empleados, de los que están padeciendo por lo que cobran, porque hay que mejorar su situación, su precariedad laboral, sus sueldos. A ver, acá si no hacemos hincapié en ese tipo de cosas, o el cambio se produce ya inmediatamente, y vamos ahí, se va a complicar mucho más, se va a complicar. Hay mucho trabajo por delante, pero yo, invoco a la participación y al diálogo, respetando las estructuras. O sea, si una sesión es para que trabaje, una sesión del Consejo es para que trabajen los concejales, y tienen que trabajar los concejales, salvo acuerdo, como lo dije claramente, esto de coartar o no la participación ciudadana o de las comisiones, se tiene que tomar bien. Si hay un acuerdo donde nosotros necesitamos de la comisión, donde nosotros necesitamos de ciudadanía, las puertas van a estar abiertas, coordinadamente y comunicándonos con anterioridad, no en el mismo día de la sesión caen 300 personas, sin un temario, sin una forma de organizarse, sin sonido, discusiones en vano y que sinceramente Gerardo, perdón, malestar. Me quedó por decir, la discusión de la audiencia y la sesión del presupuesto no fue en vano, se modificaron cosas. Se modificó, se bajó del 230 al 193, del 228 al 193% el aumento interanual de la tasa. Perdóname, Gaby, sí. A ver, Gaby, vos me querés explicar a mí o contarme a mí o a la audiencia, está bien que lo digamos 50 veces, qué es lo que sucedió. Yo digo que todo eso tiene que ser ordenado y con respeto. Eso no tenemos ningún. No con golpe, con bolsa de basura, eso es otra cosa. A ver, yo realmente es ser necio de impedir la participación, como que se trató, de decir, o algunos están diciendo, che, Felipa no quiere que vaya. No es así. Igual nosotros representamos a los vecinos. Cada bloque, cada concejal está sentado ahí porque fue votado y esa es la función y eso es lo que tiene que prevalecer, digamos, el trabajo tuyo y que se vea reflejado.
hay que confiar un poco. Aparte, están viendo qué tipo y qué calidad de gente está sentada ahí y a dónde se ha llegado. Hay muchas cosas que el vecino se ha enterado por tus medios, por tus filmaciones, por tu trabajo que haces en el consejo, y porque también los concejales lo dan a conocer en su grupo, en sus redes, cada uno con su forma, ¿no? Podés estarnos de acuerdo. Pero creo que esa es la idea. Orden, respeto, tiempo, y dejar que las instituciones y las diferencias del Ejecutivo, que eso tampoco está claro, y Legislativo correspondan, porque si no se transforma muchas veces en una oficina de reclamo, y no es así, que es entendible, porque a veces el Ejecutivo no los atienden, entonces terminan en el Consejo, pero bueno, se tienen que hacer las notas. Ahí está la idea dando vuelta, que también se ha planteado para este año. Va a haber oficinas legislativas con horario abierto para que fuera de las sesiones, fuera de las comisiones, la gente pueda ir. Es una idea que se está, te la adelanto, una idea que se está hablando con las nuevas autoridades del Consejo. O sea, eso, por ejemplo, Villa Allende lo tiene, cada bloque tiene un día o una oficina donde pueden ir vecinos, comisiones, lo que sea. O sea, va a haber más instrumentos para tener más apertura y para lograr más participación. Lo mejor sería que nosotros pudiéramos ser excelentes en nuestra gestión, excelentes en todo nuestro trabajo, en los proyectos, que se aprueben, que todo funcione, pero bueno, lo estamos intentando. Yo creo que se han conseguido muchas cosas, hay mucho por hacer y que vamos a ir a buen puerto. Tiene que colaborar mucho el Ejecutivo, tiene que cambiar muchísimo el Ejecutivo, en especial la Intendenta. Tuvo un año durísimo, yo la conozco, creo que debe haber aprendido, las intenciones tiene, no se va a ir, no va a ser fácil que prospere esto de la revocatoria, me parece que no, que es inviable por cómo se está dando, pero bueno, yo voy a seguir, ¿viste? Yo voy a seguir poniendo todo lo mejor de mí, la experiencia que tengo para compartírsela a mis colegas, y bueno, a veces un poco subió de todo, o muy pasional mi posición, pero yo tengo la mejor, Gabriela. El que quiera verlo así, bárbaro, y el que no, que mande mensajitos por todos lados, difamando y hablando pavadas. Nunca nuestra fuente de información son las redes, porque consideramos siempre que es, por supuesto, guerra en el barrio, salvo cuando hay un comunicado expreso de una fuente confiable. Gerardo Felipa, muchísimas gracias por esta comunicación con las mañanitas de Mendiolaza. Nos volveremos a ver el sábado. El sábado tenemos inauguración de las sesiones ordinarias en la casona municipal, y desde ahí el año que se viene en el Consejo Deliberante. Un abrazo, Gerardo. No. Gabriela, muchas gracias a vos, muchas gracias. Siempre te lo digo, se lo digo a Francisco. Es admirable la tarea que hacen con los recursos que tienen, yo lo conozco, la imparcialidad que tienen para sus notas. Así que de nuevo, felicitaciones, muchas gracias por el espacio, y bueno, lo que necesiten, acá estoy. Era Gerardo Felipa en las mañanitas de Mendiolaza, hablando de todo lo que pudimos hablar. Mañanitas que ya casi llegan a su fin. Vamos con Cucuza Castiel otra vez, haciendo tibieza. Mañanitas de Mendiolaza. Martes a viernes, de 10 a 12, por la 102.7 FM de Mendiolaza. Vecino.